Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde están. Qué gusto verles. Hoy tenemos un estudio titulado El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Espero que sea de bendición. Aprovecho para recordar a todos que tenemos que tener todos un espíritu de los bereanos. Todos tenemos que investigar por nuestra propia cuenta. ¿Okay? Tenemos que discernir y recordar que el Señor ha enviado el Espíritu Santo a todos, no a una persona que tenga que ser nuestro filtro, sino a todos. Y como eso ha sido promesa, y como el Señor dijo que así lo ha hecho, nosotros lo agradecemos por ello y vivimos por fe de esa manera. ¿Okay? Todos nosotros igualmente podemos estudiar las escrituras y filtrarlas por el carácter del Señor y sacar conclusiones incompletas porque así lo ha determinado el Señor para que a nadie se vanaglorie a sí mismo pensando que tiene toda la verdad. ¿Ok? Desconfía de ti mismo en el momento que llegues a una conclusión de pensar, wow, tengo toda la verdad. Desconfía de ti mismo. Desconfía de ti mismo en ese momento. Cuando creas que ya no hay nada que nadie te puede enseñar. ¿Ok? Así que, equipándonos todos por el Señor y siendo enseñados por el Señor, vamos a comenzar con una pequeña oración para dar comienzo a este estudio. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tú quieres ser nuestro maestro, nuestro educador, el que nos enseña de ti y del reino de los cielos. Te agradecemos, Señor, en esta hora de estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, fantástico. El título de hoy, el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Dejarme compartir pantalla. Ahí está. El trigo y la cizaña. Una parábola de Jesús bien famosa que se ha convertido en la doctrina principal de ese dualismo de salvación. No tanto del dualismo de Dios, sino del dualismo del salvación. El trigo se salva, la cizaña se quema. El trigo se salva, la cizaña se quema. ¿Ok? Bien, antes de comenzar, me gustaría presentar dos objeciones bien comunes que tal vez alguno de ustedes las tenga ya en mente o que alguien les haya confrontado a ustedes con estas dos objeciones bien comunes. La primera es lo siguiente. La Biblia es clara y tenemos que seguir el escrito está. Si la Biblia dice que Dios mató, entonces no hay nada que interpretar. Dios mató. Si la Biblia dice Jehová dijo, entonces no hay nada que interpretar. Jehová dijo. Escrito está. Ok. Esto normalmente viene a raíz, si por ejemplo en el Antiguo Testamento vemos declaraciones duras de Dios y acciones duras de Dios o atribuidas a Dios. Entonces, no importa que uno trate de explicar el hecho de que en la mente hebrea Dios era el autor de lo bueno y de lo malo. Como si fuera Dios esa serpiente en el árbol del bien y del mal. Entonces, si llovía Dios sobre los campos, Dios es bueno. Si había sequía, Dios está retribuyéndonos lo malo para con nosotros y Dios es malo. O sea, pero Dios es todopoderoso, entonces tiene la capacidad de ser bueno o ser malo y nosotros no cuestionamos a Dios en ese sentido. Entonces, con esa mentalidad se ven declaraciones
principalmente y mayormente en el Antiguo Testamento, en el cual Dios dice, Dios hace. Entonces, una de las objeciones a la hora de estudiar la Biblia desde el punto de vista de la filtración de la gran revelación de Cristo es, ya, Cristo es una cosa, pero es que aquí Dios dice. Ok, fijaros lo siguiente, os voy a contar una historia que se encuentra en Primera de Samuel, en la cual el profeta Samuel fallece, Samuel muere, el rey Saúl ya no sabe lo que hacer y va a consultar a una bruja. ¿Okay? Entonces, la mujer le dice al rey Saúl, ¿a quién debo hacerte subir? Y él respondió, tráeme a Samuel. El rey Saúl quiere consultar con el profeta que le ungió como rey, que ahora se haya muerto y enterrado. Entonces la mujer dice, ¿a quién te subo? El rey dice, tráeme a Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, o sea, la mujer dice que ve a un anciano solemne. Entonces, fijaros lo que dice 1 Samuel 28:15. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en una gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? Ok. ¿Por qué traigo esto a la atención? Porque el escrito está, o aquellos que defienden el escrito está, son selectivos. Está escrito siempre y cuando lo que está escrito esté en oposición de lo que tú me estás presentando, y como quiero yo atacar lo que me estás presentando, te voy a dar un escrito está. Quiero que noten el texto aquí. Aquí no dice que un espíritu en personificando a Samuel se alzó de la tumba. Según lo que está escrito, sin ningún tipo de interpretación, si seguimos el escrito está, ¿quién le habla a el rey Saúl? Samuel. Ah, no, que eso es que era un espíritu maligno, un espíritu de demonios que se alza, se manifiesta como... Un momentito, ¿qué? ¿Me estás interpretando las escrituras? Claro, porque hay que... eso sí hay que interpretarlo. Las otras cosas no. Si vamos por el escrito está, sin interpretación, tenemos que coger todo. No podemos seleccionar. Si vamos por el escrito está, pero si vamos con que las escrituras han de ser interpretadas, entonces yo interpreto las escrituras a través del carácter de Jesús. Esa es una de las objeciones que se presentan. Escrito está. Sí, pero es que escrito está que si tienes una dolencia estomacal, bebe vino. Está escrito. Es que escrito está que los que tienen poca fe, Romanos 14:3, los de poca fe coman solo vegetales. Es que está escrito. Es que hay muchas cosas escritas. Si vamos por solo el escrito está sin filtro, tenemos que cogerlo todo. No podemos solo usarlo para entrar en argumentos. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que comúnmente hay gente que quiere argumentar o que quiere pelearse, se aburren al final porque yo no quiero pelear. Ya, pero es que escrito está. Y cuando uno le recuerda que sí, pero tendrá que ser interpretado, ¿no? No, escrito está. Ya, entonces es Samuel el que se levantó. No es Samuel. Bueno, no puedes cocinar el queque y comértelo también. ¿Ok? La otra objeción
que va relacionado con el estudio de hoy es en relación a las parábolas. Vamos a usar esta parábola en particular. La segunda opción, la objeción, perdón, es: el trigo y la cizaña está clarísimo. Óscar, está clarísimo. A mí no me andes contando cosas, no me andes contando del fuego, no, 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 no. El trigo y la cizaña está clarísimo. El impío será destruido por el fuego y no se puede negar la realidad. Es clarísimo. Ahora, yo tengo que advertir lo siguiente. Si el trigo y la cizaña está clarísimo y el impío será destruido por fuego, y es una realidad, y está clarísimo, está tan claro, después de este estudio no puedes decirme lo siguiente. Una nueva objeción. Bueno, es una parábola, no se puede sacar doctrinas de una parábola. Jesús lo explica bien en otra palabra, en otra parábola, en la parábola del banquete de boda. No, es que estás cogiendo todo lo de la parábola y la parábola tiene limitaciones. O sea, no me puedes usar primero la parábola, luego yo exponer ciertas cosas que la parábola está mostrando a simple vista, tú darte cuenta, uy, no, eso no me había dado cuenta yo, y de repente mandarme a mí de vuelta el hecho de que es una parábola. No puedes hacer eso, porque si no es que estamos jugando al gato y al ratón. Es como... Y no se trata de eso, ¿ok? Se trata de que cada uno de nosotros investiguemos, que tengamos el espíritu de los bereanos, y te voy a decir cómo sabemos, en qué momento sabemos que no tenemos el espíritu de los bereanos. En el momento que tomamos la palabra de otra persona, ¿ok? Sea quien se llame, de otro ser humano, y filtramos toda nuestra doctrina a través de otro ser humano. Si lo estás haciendo a través de nuestro canal y lo estás haciendo para como persona, no tienes el espíritu de los bereanos. Si te caigo bien y te crees que porque te caiga bien vas a filtrar todo tu conocimiento a través de lo que yo estoy presentando, ese no es el espíritu de los bereanos. No deberías hacer eso. ¿Okay? Es muy peligroso hacer eso. ¿Okay? Se llame como se llame la persona. El Señor ha dado el Espíritu Santo a todos para discernir la verdad. Y la otra es lo opuesto a los bereanos. Lo opuesto a los bereanos es cuando tu espíritu es continuamente atacante, imponente, cuando tratas siempre de alzarte como que tienes tú la verdad. Si tú tienes la verdad, fíjate lo siguiente, si tú tienes la verdad, tú eres Dios. Si tú tienes la verdad, eres Dios. Y eso es alzarte por encima de Dios. Es blasfemia. ¿Ok? Si hablamos de la verdad como conceptos. ¿Ok? No como la persona, que es Cristo Jesús. Bueno, habiendo dicho esto, y preparándoos el hecho de que tal vez algunos de ustedes nunca han visto en la parábola de la cizaña y el trigo lo que vamos a mostrar ahora, en este estudio, ahí nos lanzamos. Si tienes un campo y lo siegas con... los siembras con trigo, y si hay algún tipo de maleza o la cizaña, que se parece mucho al trigo. Se parece mucho al trigo según está creciendo. Definitivamente no te vas a dar cuenta en ese estado, justo cuando ha germinado. No te vas a dar cuenta. Va a llegar un momentito en el cual a la distancia vas a poder ver como que si hubiera una alfombra verde, pequeñita, una alfombra verde. Cuando te acercas te das cuenta que cada una de esas semillas ha germinado. Ok, miren la pantalla. ¿Cuál de los dos es trigo y cuál de los dos es cizaña? Ambos están en su estado verde. ¿Cuál de los dos? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Cuál es cizaña y cuál es trigo? No son lo mismo.
Hay un cambio diferente en uno y el otro, pero claro, ¿cuál es cuál? Bueno, el trigo es el de la izquierda en sus pantallas y la cizaña es el de la derecha. Son bien parecidos. Y si están juntos, en otras palabras, tienes 3 de trigo, 3 de cizaña, 3 de trigo, pero todo mezcladito, es muy difícil discernirlo anteriormente. Ahora bien, si tú ya eres un granjero, si tú ya eres un agricultor, te das cuenta y vas caminando y a simple vista, a lo lejos, no lo ves, pero una vez que vas analizando las espigas, te das cuenta, uy, esto no es trigo. Se parece al trigo, pero no es trigo. Ya cuando se empieza a poner el trigo más amarillo, la cizaña tiende a enverdecerse más tarde. La cizaña tiende a enverdecerse, o sea, perdón, a ponerse dorada más tarde. O sea, permanece más verdosa un poquitito más. Entonces el campo se va madurando, el campo madura, pero la cizaña no termina de madurar tan rápido. Es una manera de poder ver dónde está qué. Pero como tengas lleno, no puedes en ese momento sacarlo todavía. Tienes que esperar a que el trigo haya desarrollado su espiga completamente, se haya secado bien el grano, etc. Otro de los detalles que te das cuenta es lo siguiente: cuando el trigo está listo y ya la cizaña también ya está seca, el trigo se inclina hacia abajo mientras que la cizaña sigue apuntando hacia arriba. Es como que el trigo se pone de rodillas a adorar y la cizaña sigue exaltándose a sí misma. Es otra de las maneras en las cuales tú te puedes dar cuenta ya en este tiempo del proceso de crecimiento de la cosecha, dónde está la cizaña y dónde está el trigo. En ese momento, si os dais cuenta en la pantalla, el trigo es como que está rendido, está medio inclinado y la cizaña sigue orgullosa alzándose. Y ahí es cuando se expone todavía más. Ok, vamos a leer la parábola del trigo y la cizaña. Es una parábola que además Jesús nos da los símbolos. Fijaros, otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió, y como la hierba salió e hizo fruto, o sea, cuando llega un momento en el cual ya están sacando un poquitito de su identidad, hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? O sea, que pasen por todo el campo, pisoteen todo el campo y vayan sacando, discerniendo cuál es cuál y vayan sacándola toda. Y dice: no, porque cogiendo la cizaña, no arrancaréis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoger el trigo en mi alfolí, que es en el granero. ¿Okay? Entonces, cuando ya el trigo está inclinado y la cizaña está para arriba, ya no importa que al tirar de la cizaña salga un pedazo de tierra y otras plantitas del trigo salgan fuera. ¿Por qué? Porque el trigo ya está listo. Y tú vas amontonándolo, vas amontonando toda la cizaña
¿Y qué haces con ella? La quemas. La cizaña ha de ser quemada. Más el trigo en sí lo metes al granero. O sea, el trigo va al granero, la cizaña va al fuego. El trigo al granero, la cizaña va al fuego. Ok. Versículos más tarde, Jesús explica los símbolos. Dice, entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, el que ha sembrado la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la ciega el fin del mundo. Y los segadores, los ángeles. ¿Ok? Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, los justos, ¿cuándo? Cuando los que son piedra de tropiezo, los que te están haciendo a ti tropezar, los que son piedra de tropiezo para ti, te están haciendo tropezar. Esos impíos, esa cizaña será tirada al fuego. Entonces, cuando la cizaña es tirada al fuego, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Ok. El trigo y la cizaña es la base de la dualidad de salvación. ¿A qué me refiero de la dualidad de la salvación? La salvación de unos a exclusión de otros. A eso me refiero con una dualidad. ¿Ok? El trigo y la cizaña, dos diferentes personas. Una persona representa el trigo, otra persona representa la cizaña. ¿Ok? Y al mismo tiempo hay dos escuelas establecidas que surgen a raíz de esta dualidad de salvación. Las dos escuelas son las siguientes. El arminianismo y la otra escuela es el calvinismo. Tal vez alguno de ustedes no han escuchado ninguna de esas dos escuelas. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado del calvinismo. Alguno de ustedes ha escuchado ambas. Pero os aseguro que en general en el cristianismo la evolución de la salvación dualista es o una escuela o la otra. Y si no has escuchado nunca del arminianismo, en el momento en que te lo explique lo que significa esa escuela de pensamiento teológico cristiano en el proceso de salvación, vas a decir, claro, si eso es lo que yo pienso. No sabía yo que eso era de la escuela de pensamiento arminiana. ¿Ok? Y luego vas a ver en contraposición cómo el calvinismo, que viene de Calvino, cómo el calvinismo interpreta el trigo y la cizaña. Bien, en el arminianismo partimos de la base de que el trigo y la cizaña son dos diferentes personas. El trigo es una persona que va a entrar en el granero y la cizaña es una persona diferente, que es el impío, que no va a entrar en el granero, sino todo lo contrario, que va a ir al fuego a ser quemado. Donde ahí aparecerá el rechinar de dientes. ¿De acuerdo? Ok. El arminianismo tiene como base principal, ya no solo principalmente para la salvación, pero incluso en otros aspectos, lo siguiente. Cada cual elige. Cada cual
elige. El estandarte del arminianismo es el libre albedrío de salvación. ¿Qué significa esto? Que yo elijo ser trigo o yo elijo ser cizaña. Dios crea el mundo y Dios no predispone quién es cizaña y quién es trigo, sino que es cuestión de elección. Yo elijo ser trigo y por eso voy a recibir la salvación en el granero, en el reino de los cielos, en la casa del Señor. Aquellos que se pierden son los que no han elegido ser trigo, pero por el contrario han elegido ser quemados por elección propia. O sea, eso ya para alguno de nosotros tiene que estar sonando en la cabeza. O sea, por elección propia son quemados. Es relativo, ¿no? O sea, si les preguntas a ellos, igual por elección propia no quieren ser quemados. Igual por elección propia prefieren una isla en las Bahamas. Por elección propia. Pero bueno, el caso es que no han elegido ser trigo. Okay. Entonces, en el arminianismo, el estandarte es el libre albedrío de la salvación. Tú eliges ser salvo o tú eliges no ser salvo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuántos de ustedes consideran que en algún momento en sus vidas, yo entiendo que la mayoría de los que están ahora escuchando, de una u otra manera, están o interesados en las cosas de salvación o ya han dado su corazón a Jesús para ser salvos, etcétera. Pero ¿cuántos de ustedes en su vida pasada, podríamos decir, 6 meses atrás, 1 año atrás, 6 años atrás, 20 años atrás, ustedes eran cizaña? En otras palabras, ustedes no habían elegido a Jesús. Ustedes estaban viviendo la vida, estaban en sus discotecas, estaban en su... Dios no era parte de su vida en ningún momento. Entonces, ¿cuántos de ustedes en algún momento en vuestras vidas, si el Señor hubiese venido en ese entonces, ustedes hubiesen sido en ese entonces cizaña? Cuando yo miro para atrás, de acuerdo al arminianismo, cuando yo tenía 20 años, de acuerdo al arminianismo, con 20 años yo era cizaña. Hasta los 20 años era cizaña. Entonces, de acuerdo al arminianismo, yo era cizaña hasta que yo di mi corazón para que Jesús sea el Señor de mi vida. En ese momento, yo me convierto en trigo. ¿Cuántos de ustedes conocen a gente que habían dado su corazón al Señor de una u otra manera, pero llega el momento en el cual tal vez llega una crisis, se siente defraudado porque Dios de una u otra manera le ha tratado mal, le perdió el trabajo, perdió la casa, etcétera, etcétera, y una cosa tras otra, dice, bueno, es mejor ya vivir en el mundo y por lo menos no estoy tan agobiado, y se van al mundo. Entonces, los que siguen y permanecen siendo trigo, ¿qué dicen de ellos? Se ha vuelto mundano, se ha ido al mundo, ahora acaba de cambiar. Antes era trigo y ahora es cizaña. Ok. Os voy a decir la paradoja del arminianismo de acuerdo a la parábola, que es una de las cosas principales doctrinales del arminianismo. Esta es la paradoja arminianista de acuerdo a la parábola del trigo y la cizaña. En la parábola y en la vida real, el trigo nunca se hace cizaña y la cizaña nunca se hace trigo. Fijaros que el dueño del viñedo, Dios no está diciendo dejarlos que crezcan juntos, porque creciendo juntos tal vez
el trigo le convenza a la cizaña, oye, ¿por qué no te haces uno de nosotros? No, 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 no. Si la semilla es cizaña, adivina qué, es cizaña hasta el final. Y si la semilla es trigo hasta el final. No hay conversión de cizaña a trigo. Si no hay conversión de cizaña a trigo y tú en su momento consideraste que tú eras cizaña, ¿de dónde sacamos el concepto de conversión de cizaña a trigo? Eso no ocurre ni en la naturaleza y definitivamente no ocurre en esta parábola en la cual Jesús está usando algo obvio en la naturaleza. Amigos, la cizaña no puede elegir. El trigo no puede elegir. El trigo está ahí un día mirando a la cizaña y la cizaña con el viento parece como que está bailando cumbia. Y dice, uy, fíjate que me gusta cómo baila eso y me gustaría ser cizaña para saber y poder bailar cumbia como ella. Y de la noche a la mañana, el trigo se hace mundano. El trigo se hace mundano y se hace cizaña. ¿Eso cuándo ocurre? Eso ocurre nunca. Nunca ocurre. Esta es la paradoja arminianista. ¿Dónde está el libre albedrío de elección para la cizaña? ¿Dónde está el libre albedrío de elección para el trigo? Daría la impresión de que Dios va a salvar a aquellos que Dios determinó salvar. Y los otros se van a perder. ¿Por qué? Porque Dios no los plantó. Dios no los creó. Y como esos individuos no han sido plantados en este mundo por Dios, se van a perder. Y de ahí nace la contraposición argumentativa del calvinismo. El calvinismo también identifica que el trigo y la cizaña son dos diferentes personas. Sin embargo, en el calvinismo trata de hacer un esfuerzo en reconciliar la paradoja arminianista. ¿Cómo lo hace? Dios predispone o predestina. Tú vas a ser salvo si eres trigo. Y eso no depende de ti, eso depende de Dios. Y el otro se va a perder si es cizaña. Y no importa que la cizaña esté, uy, me encantaría ser trigo, uy, me encantaría ser trigo. Olvídate, la cizaña es cizaña desde que germina, como semilla, hasta el final. Y va a ser quemada. ¿Por qué? Porque en el calvinismo entienden que no hay conversión de la cizaña al trigo. Uno puede decir, ya, pero entonces esa persona mundana que ahora ha dado su corazón a Jesús, ¿eso no es una conversión? El calvinismo lo explica de esta manera. Esa persona era siempre trigo. Esa persona era siempre trigo. Siempre fue trigo. Lo que pasa es que llega un momento en el cual ella misma se da cuenta que era trigo. Pero en realidad siempre fue trigo. Y esa persona puede tardar 80 años en darse cuenta que era trigo. Y esa persona puede tardar 85 años en darse cuenta que era trigo. Pero tarde o temprano se dará cuenta que es trigo, pero no ha habido una conversión necesariamente, sino el proceso de conversión calvinista significa que la persona se ha dado cuenta. Finalmente ha abierto los ojos y se ha dado cuenta. Estaba ciego, ahora ve, pero es la misma persona. Estaba ciego a su realidad de que el Señor le ha elegido a él para ser salvo. Mientras que la otra persona, no importa lo que haga, no importa cuánto quiera ser salvo, si llega a ser salvo era porque era trigo desde el principio.
Y no importa cuánto se esfuerce, si no se salva era porque era cizaña desde el principio. En otras palabras, si Dios ha determinado que tú eres cizaña, no importa cuánto te esfuerces, porque te vas a perder. Y si Dios ha determinado que tú eres trigo, no importa cuánto trates de escaparte de Dios, no importa que vivas una vida terrible, al final llegarás a darte cuenta quién eras en Cristo y cuál era tu plan en Cristo. Entonces uno puede decir, bueno, entonces no hago nada, entonces no hago nada y de esa manera no haciendo nada. Al final, si soy trigo, voy a ser salvo porque me voy a dar cuenta cuando me dé cuenta, y no hago nada porque si soy cizaña, ¿para qué me voy a dar cuenta? ¿Para qué me voy yo a dar cuenta al final de que era cizaña y haber estado toda mi vida trabajando para ser trigo, cuando al final resulta que era cizaña desde un principio? Entonces el calvinismo te dice lo siguiente, no. Ese darte cuenta es a través del esfuerzo. O sea, tú te esfuerzas buscando a Dios y es cuando tú al final te das cuenta de que eres trigo. Entonces, de esa manera tienes a la cizaña continuamente trabajando para ser trigo, los tienes continuamente viviendo con esa esperanza. Luego, si no se salvan, a pesar de haber estado buscando a Dios, si no se salvan es porque el Señor lo tenía predestinado. ¿Por qué? Porque no hay conversión entre la cizaña y el trigo. Ok. Yo no creo en el calvinismo, pero el calvinismo trae una muy buena acusación contra el arminianismo. La cizaña es cizaña desde el principio, nunca cambia. Si tú estás en estos momentos pensando lo siguiente, yo era cizaña y ahora soy trigo, no estás usando esta parábola. Estás usando otros conceptos, pero no esta parábola. En esta parábola, el trigo es trigo porque lo ha plantado Dios. Y la cizaña es cizaña porque la ha plantado el enemigo. Y el enemigo, la cizaña nunca se hace trigo porque no pertenece a Dios. Entonces, si tú estás pensando que en un momento en tu vida tú eres cizaña y eres trigo, no estás leyendo la parábola. Si tú en estos momentos te crees que porque has dado tu corazón al Señor, aquellos en el mundo son todavía cizaña, entonces, y tú estás diciendo que vas a ir al mundo para evangelizarlos para que se conviertan en el trigo, tú no estás usando la parábola. Hay algo en la naturaleza de la parábola que nos está enseñando algo y no es la conversión, de la cizaña. Pero claro, ahora tenemos un problema enorme, porque si entendemos que la cizaña nunca se convierte, la cizaña nunca se transforma, y que el fin de la cizaña es el fuego, y ese fuego ya es su destino desde un principio, entonces decimos, entonces Dios ha creado a un montón de gente para matarlos. Si Dios ha creado un montón de gente para matarlos, eso no puede ser. Ok. Entonces, la paradoja calvinista es la siguiente. Dios solo salva a los que Él ha predestinado salvar. Entonces, ahora el libre albedrío de quien sea que venga a mí sale por la ventana. Las cizañas son las personas que Dios no ha creado, por ello no puede salvarlas. Y esto está predestinado. El Señor ha predestinado quién va a salvar y ha predestinado quién se va a perder. No hay libre albedrío. Estamos básicamente robotizados y eventualmente, no importa las decisiones que hagamos, al final vamos a ser o salvos o perdidos, y eso lo determina Dios, no nosotros. Con lo que hace del ser humano básicamente un esclavo sin elección, sin poder de elección. Esa es la paradoja calvinista. Bien, les acabo de presentar las dos escuelas principales
de la dualidad de la salvación. Uno dice, no, no hay más escuelas, estas son las bases, estas son las dos escuelas. Muchos de los que están escuchando, yo asumo que son arminianistas. Son arminianistas desde el punto de vista, no, uno elige, es el libre albedrío. El estandarte del arminianismo es el libre albedrío. Y a ti te digo, la cizaña nunca se convierte. Nunca. Entonces tus esfuerzos para convertir a la cizaña, ¿de qué valen? Si la cizaña nunca se convierte. La cizaña permanece cizaña hasta el final, a pesar de estar rodeado de trigo. Ok, entonces, ¿cuál es la alternativa? Esta es la alternativa que yo propongo. Y no solo yo tampoco, porque ha habido muchísimas personas que se han dado cuenta que el calvinismo tiene sus paradojas y el arminianismo tiene sus paradojas. Entonces, es como votar al partido azul o al partido rojo. Aquí en Australia, votar es obligatorio y si no votas son $70 de multa. ¿Okay? Cuando ven en las estadísticas de que aquí ha votado 98%, 99% de la población en las elecciones municipales o en las estatales o en las nacionales, dice, uy, qué formalitos. Formalitos no, como no vayas a votar son $70 de multa. ¿Okay? Ahora, yo cuando entro en un colegio electoral, porque aquí los colegios electorales están abiertos por 2 semanas, o sea, uno es el día de la elección, pero los colegios electorales están acomodando por 2 semanas, están abiertos. Tú vas, tienes 2 semanas para ir votando, o si no, votas por correspondencia, pero tienes 2 semanas para ir. Entonces te fichan y de esa manera, en mi caso, no pagas $70. ¿Por qué digo en mi caso? Porque cuando yo entro en un colegio electoral y normalmente me acuerdo de votar porque estoy conduciendo y cerca del pueblito donde vivo solo hay una escuela y cuando hay votación hay mucho tráfico y es cuando me acuerdo, uy, si hay elecciones, entonces aparco, entro y normalmente dentro está lleno, hay mucha gente. Entonces yo cojo mis votos, me dan los votos para votar y me apuntan mi nombre. Y la chica o el chico me empiezan a explicar, porque para votar son páginas enteras, tienes que hacer del 1 al 7 por prioridad estos candidatos, del 1 al 7 por... O sea, Entonces le digo a la chica, ni se moleste. Cojo en blanco, lo cierro y lo pongo. Soy el último en entrar y el primero en salir. Ya me han firmado, ya he votado, ya me he ahorrado los $70 de multa. Ya está. El último en entrar, el primero en salir. ¿Por qué? Porque mi partido político no está ahí. Mi partido político es políticos que no mienten. Ese partido político no está, mi opción no está. Están los rojos, están los azules y están los verdes, pero político que no miente, el partido político que no miente, ese no está. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voto en blanco. Me ahorro los $70 de multa y voto en blanco. ¡Pum! Y los pongo ahí. ¿Por qué? Porque ¿acaso no tiene el Partido Rojo un programa electoral en esta área que te interesa? Sí, pero no me interesa esto del rojo. Entonces vete al azul. Sí, pero es que no puedo votar los dos. En el azul tengo esta área que me interesa, pero estas otras no. O sea, lo ideal sería que pudiera coger un poquitito del azul, un poquitito de lo rojo, un poquitito del verde, ¿ok? Y luego poner los que no mientan, claro. Y ese es mi partido. Y ese partido todavía no lo he encontrado, así que yo sigo votando en blanco. ¿Ok? Sigo votando en blanco porque aquí en Australia votar en blanco cuenta. Lo que no cuenta es si tú dañas el voto. Si tú dañas el voto, si tú pones un proverbio en el voto, lo que sea, eso ya es un voto nulo. Los votos nulos no cuentan, pero en Australia el voto blanco cuenta. ¿Ok? Cuenta como no un partido político, pero cuenta.
cuenta, así que mi voto cuenta como blanco. ¿Por qué? Porque no hay nada que me llene del rojo y no hay nada que completamente me llene del azul tampoco. ¿Ok? Entonces, ¿y si creamos nuestro propio partido político entre el arminianismo y el calvinismo? ¿Ok? Que son las dos escuelas principales. ¿Ok? Que se llevan pegando puñetazos desde los últimos 500 años. Y digo los últimos 500 años porque a pesar de que el arminianismo es muchísimo más antiguo, el calvinismo surgió con Calvino en 1500 y tanto. ¿Ok? Una persona será salva porque elegirá ser salva. Una de las dos será salva porque elegirá ser salva. Y sin embargo, Dios predestinó a esa persona y la creó para salvación. Oye, pero no puedes hacer eso, me acabas de juntar las dos. Ajá. Te acabo de juntar las dos para tratar de quitar las paradojas de las dos. El trigo se salva porque elige salvarse y al mismo tiempo se salva porque está predestinado para la salvación. Oye, ¿y qué pasa entonces con la cizaña? Pues la cizaña se quema. Pero porque elige quemado, elige quemarse. Vamos a ver. Dos diferentes personas. Dos diferentes personas. El trigo y la cizaña. La cizaña nunca se convierte. El trigo nunca se hace cizaña, la cizaña nunca se hace trigo. Segundo de Corintios 4:16, Pablo dice lo siguiente: por tanto no desfallecemos, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Oye, espera un momentito. ¿Qué Pablo tiene dos hombres? ¿Acaso Pablo tiene dos hombres? Tiene un hombre que está decayendo, en decadencia, y tiene un hombre que se renueva en Cristo. ¿Qué tiene dos hombres, Pablo? En Romanos 7 dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico con lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso termino haciendo. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que yo no soy lo que, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Si en mi carne no habita nada bueno, ¿quién ha plantado eso? Cuando el Señor, todo buen regalo procede de él. Si en la carne de Pedro no habita, de Pablo, perdón, no habita nada bueno, ¿quién ha sembrado eso? Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Quiero, pero no puedo. Porque el hombre interior me deleitó con la ley de Dios, me regocijé en ella, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está deseando ser liberado del cuerpo de muerte. Pablo está diciendo: las cosas que quiero hacer, acabo no haciendo, y lo que aborrezco hacer, acabo haciéndolo. ¿Alguno de ustedes es madre de un chico o una chica con problemas en las drogas? Cuando ya se les ha pasado la, el efecto de la droga y son confrontados con la realidad
y te han venido y te han dicho, yo quiero salir de esto, mamá. Mamá, yo en realidad quiero salir de esto. Quiero que Dios me ayude a sacar de esto. Y 3 días más tarde están comprando droga nuevamente. ¿Tú crees que no quieren salir? Si tú crees que no quieren salir, tú no te has relacionado con gente con adicción en las drogas. Si tú crees que el drogadicto no quiere salir de las drogas, tú no te has relacionado con ellos. Tú vete el día después a ver si quieren salir o no quieren salir. Trata de contactarlos el día después, cuando no quieren contestarte porque se sienten avergonzados. Cuando no contestan a tus mensajes porque se sienten avergonzados, porque se creen que te han fallado a ti porque volvieron a tomar. Porque se apartan del mundo, porque no se aguantan a sí mismos. Ellos quieren salir. Claro que quieren salir. Son los primeros que se dan cuenta. No continuamente, pero se dan cuenta, sobre todo después del efecto, que están esclavizados, que están esclavizados a todo ello. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Dos diferentes personas? Fijaros que cuando Jesús habla, dice, cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Cuando leemos esto, aplicamos que el hijo de perdición vendría a ser la cizaña, es Judas, y que el resto son los 11. Cuando vemos la gente que estaba siguiendo a Jesús regularmente, había una multitud enorme de mujeres y a una multitud enorme de discípulos. Tanto es así, amigos y amigas, que en la resurrección de Jesús está de camino a Emaús y se le aparece a 2 discípulos que estuvieron con Cristo desde el principio y nunca nos habíamos enterado de esa presencia, de esos 2 discípulos. Ahora, no eran apóstoles, no era parte de los 12 apóstoles, pero eran discípulos. Y había muchos, muchísimos. Cuando Jesús dice que los guardé en tu nombre, ¿se refiere a los 11 o a todos el resto? Dice, no, pero el hijo de perdición es Judas. Bien, fijaros lo que ocurre aquí en 2 Tesalonicenses 2, cuando nos habla de la venida del Señor. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué pasa? ¿Que Judas va a venir de vuelta? ¿Judas va a venir de vuelta nuevamente? El cual se opone y se exalta, como la cizaña, sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios, declarando que tiene la verdad, y entonces será revelado el inocuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué le va a pasar a ese hombre de perdición, a ese hombre de pecado? ¿Qué le va a pasar? Va a ser consumido, va a ser quemado. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Lo va a matar. Escrito está. El Señor lo va a matar con el espíritu de su boca. Escrito está. Y lo destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Espera un momentito. Ese inicuo cuyo benefactor o originario es Satanás mismo. Con todo poder y señales y prodigios, mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los establecidos a perderse. Esto, cuando digo en esta versión, me encantó, porque además lo usa los tiempos verbales más correctamente. No los que se perderán, sino los que están establecidos a perderse. En otras palabras, predestinados a perderse, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, que hay gente que está establecida para perderse. Sí. Amigos, hay gente que está establecida para perderse. ¿Quién? El hombre de pecado. El hijo de perdición.
La obra de Satanás. ¿Qué va a pasar? Será consumida. ¿Cuándo? En la venida de Cristo. Con el espíritu de su boca. ¿Por qué? Porque está predestinado, está establecido a que se pierda. Ok, Oscar, ¿a qué te estás refiriendo? Déjame aclararlo. Fijaros las dos diferentes personas en Lucas 17. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos moliendo en el molino. Moliendo en el mismo lugar, perdón. Una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, ¿dónde está el cuerpo? Allí también se juntarán los buitres. Ok, en algunas versiones pone en itálicas, en el primer versículo que les muestro ahí, el versículo 34, por el tiempo verbal que es masculino, añaden la palabra hombres. Y en el versículo 35, por el tiempo verbal, siendo femenino, añaden las palabras mujeres. Con lo que se leería de esta manera. Os digo que en aquella noche estarán dos hombres en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Y el siguiente versículo dice, estarán dos mujeres moliendo en el mismo lugar. Una será tomada y la otra dejada. Volvamos nuevamente al versículo 34 y vamos a usar ese tercera persona del singular masculino. Os digo que en aquella noche estarán dos hombres en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Pregunta, ¿cuál de los dos gays será tomado? ¿Cuál de los dos gays será tomado? ¿Qué hacen dos hombres en una cama? ¿Qué hacen dos hombres en la misma cama? ¿Cuál de los dos gays es el trigo y cuál de los dos gays es la cizaña? Ay, no había caído en eso. Hay dos personas diferentes. Claro que hay dos personas diferentes. Fijaros. 1 Corintios 3 dice lo siguiente. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Nadie puede sembrar otra semilla que no sea el trigo. El trigo que Cristo ha puesto. Porque Él, según Juan 1, Él es el que ha hecho todo. Todas las cosas. Amigos, no nos confundamos. Él no siembra el trigo hace 2000 años atrás. Él siembra el trigo en su campo sin maleza. Está hablando de Génesis 1. Porque ese trigo no tiene maleza. Ese campo no tiene maleza. Y todo ha sido hecho por Él y todo ha sido hecho, atención, para Él. Él ha hecho todo por Él, pero también para Él. El padre de familia, planta el trigo en el campo para Él, para recoger el trigo para Él. Planta la semilla para Él. Y aquí dice en 1 Corintios 3 que nadie puede poner otro fundamento. El enemigo planta otra semilla. Esa semilla no es para Dios. Esa semilla del enemigo es para el fuego. Fijaros. Versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edificara con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente. ¿Cuándo va a ser evidente? ¿Cuándo va a ser evidente la obra de cada uno?
entre la cizaña y el trigo. Al final, en la siembra, o sea, perdón, en la cosecha, en el segado, cuando llega la siega, cuando llegan los segadores, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Lo que se quema es la cizaña, y lo que el día da a conocer es precisamente qué otra cosa se ha añadido al fundamento básico que es Cristo. Porque el día lo revelará, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Fijaros lo que pone el versículo 15. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque sí sea a través del fuego o así como por fuego. Un momento. La obra será consumida que tiene otro tipo de fundamento que no sea fundamentado en Cristo Jesús y lo que Él ha plantado, y sin embargo Él será salvo. Fijaros lo que Pablo nos recuerda. Dejadme ir acá. Fijaros lo que Pablo nos recuerda. Estoy deseando que este cuerpo de pecado sea consumido. Cuando en la Biblia habla de semillas, es una representación de los hijos de. ¿Dónde puso todas las semillas Dios en el campo? ¿Dónde puso todas las semillas de la raza humana? Todas las semillas las puso en los lomos de Adán. Todos los que estamos aquí presentes somos unos algoritmos diferentes del ADN genético de Adán y Eva. Nosotros no somos un ADN diferente de Adán y Eva. Somos una combinación de algoritmos que nos varían el color de ojos, el color de pelo, el color, la altura, el color de piel, etcétera. Pero todos vienen de los lomos de Adán y Eva. Todos vienen de allá. Ok. Ahora quiero que veáis lo siguiente. Cuando Dios hace este mundo, si ponemos este mundo, si miráis en pantalla, todo este mundo, desde fuera Dios ve este mundo y dice, está bien, todo bien. Bien, bien, todo bien. ¿Sí o no? Bien, bien, todo bien. Atención. ¿Dónde está la serpiente en ese momento en el cual Dios desde fuera mira este mundo y dice, está bien, bien, todo bien? ¿Dónde está la serpiente? La serpiente está adentro. La serpiente no está afuera. La serpiente está adentro. Espera. Que Dios está mirando esto con la serpiente dentro. Y sabemos quién es la serpiente antigua, porque la Biblia nos dice quién es la serpiente antigua, que es Satanás. ¿Dónde está Satanás en ese momento? Está dentro. No está afuera, está dentro. Dios ve a Satanás dentro del mundo que él ha creado y dice, está bien, bien, todo bien. ¿Cómo? ¿Cómo que está bien, bien, todo bien? No puede estar todo bien, 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 bien si tienes una serpiente dentro. ¿Cómo va a estar bien, 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 todo bien? Qué listo es el Señor, ¿eh? Tiene que ser listo, porque para nosotros decimos, no. Si para declararlo bien, bien, todo bien, quita esa serpiente. Y ese árbol del bien y del mal, quítalo también. Y ahí podemos decir que está bien, bien, todo bien. No. El Señor pone el árbol del bien y del mal ahí y
Y la serpiente está ahí y dice, está todo bien, no, tranquilo. Gabriel, tranquilo. No, pero señor, ahí va Gabriel y le dice que el rebelde está ahí dentro. Shh, tranquilo, está todo bien, bien. Pero ¿cómo? Pero ahora ese árbol del bien y el mal está en el centro, en el mismo centro, señor. Ponlo en una esquina, así, que crezcan otros árboles alrededor, que no den con ello. Ponlo en una esquina. No, señor, está en el centro. Y la serpiente, el dragón, la serpiente antigua está ahí. Se ha llevado un tercio de los nuestros, que está ahí. Es como que hay que avisarle, ¿no? Hay que avisarle al señor. Hay que avisarle que es que el señor no se ha dado cuenta que el árbol está ahí, el árbol del bien y el mal está ahí, y la serpiente está ahí dentro. Y Gabriel dice, oye, que está ahí dentro, que no te has dado cuenta. Y el señor dice, shh, shh, está bien, bien, todo bien. No sé a vosotros, pero a mí eso me pone la carne de gallina. Escuchar al Señor decir, shh, está bien, todo está bien. Cuando hay una serpiente dentro, cuando el Señor sabe lo que va a pasar con ese árbol y sabe lo que va a pasar con esa serpiente, y el Señor va y dice, antes de que todo pase, sabiendo perfectamente lo que está en ese jardín, tranquilo, tranquilo, todo está bien. Me pone los pelos de punta. Me pone los pelos de punta. Tranquilo, Gabriel, tranquilo, Oscar, tranquilos, que todo está bien. En los lomos de Adán estás tú. Tú estás en los lomos de Adán. Tú eres una manifestación genética de Adán y Eva. Tú eres una manifestación genética con tus diferentes colores. O sea, si quieres hacer un Adán, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abrir una sala de Zoom para 100.000 millones de personas. Digo 100.000 millones de personas porque es lo que se supone que han estimado el número de personas que han pasado por este mundo, sin estimar, evidentemente, aquellas personas que estaban en vientres de madres que nunca fueron registrados en un registro. ¿Ok? Sin registrar ellos. 100.000 personas. Vamos a poner 100.000 personas. Esas 100.000 personas con sus colores de pelo, con sus, etcétera. Si quieres hacer un Adán, necesitas una sala de Zoom de 100.000 millones de personas. Africanos, mestizos, esto y lo otro, esto, con los ojos de una manera, con los ojos de otra manera, con el pelo rizado, con el pelo liso, etcétera, etcétera. Ese es la información genética que toda procede de Adán. El Señor llama a los hijos de Adán semilla. Ahora, entra el pecado y pone su semilla. Es la semilla del pecado. ¿Dónde? Ah, no, la pone en la semilla del pecado es, pues eso, en los pinchos, y en las ortigas y en la maleza. En tu corazón, amigo. Es en tu corazón. El pecado lo ha sembrado en tu corazón. Y por eso las cosas que quieres hacer no haces. Y las cosas que no quieres hacer acabas haciendo. Por eso, por un lado, estás diciendo, hay que morir al yo. Y al mismo tiempo le estás agarrando a alguien del cuello y se los estás explicando. Que te digo que tienes que morir al yo. Porque las cosas que tú sabes... Por eso tienes tanta dificultad de perdonar a tu exmarido. Porque el enemigo ha plantado una semilla en ti.
y la manifestación del ministerio de la iniquidad. ¿Tenemos el ministerio de la reconciliación? Claro que sí. Pero ¿tú sabes que la iniquidad también tiene su ministerio? Escuché de alguien hace un tiempo atrás, me encantó lo que dijo. El dinero y la fama no cambian a las personas. El dinero y la fama revelan a las personas. Ese pobre que le das dinero y se vuelve arrogante, etcétera, etcétera. Ese pobre era arrogante antes. Lo que pasa es que era tan pobre que le daba vergüenza mostrar su arrogancia. Ahora que es rico, la muestra. Cuando era pobre, no la mostraba. El dinero no le cambió. Solo lo expuso. El dinero no lo cambia, solo lo expone. Ahora, quiero que vengáis conmigo. Tenemos unos minutitos más. Quiero que vengáis conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Agarraos los cinturones. Agarraos de la silla. Ok. Apocalipsis, capítulo 2. Ok. La peor de las iglesias. La peor de las iglesias. De las 7 iglesias. La peor de todas. Si tienes tres iglesias para un lado, 3 iglesias para el otro lado, la peor de todas es la del medio. Es la de Tiatira. Fijaros lo que dice de Tiatira en el versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fijaros. He aquí a la peor de las iglesias, la peor, la peor, la peor, la que se ha llenado de ídolos, la que se ha llenado su templo de ídolos, ha llenado su templo de idolatrías, etc. Esa peor, fíjate lo que hace Dios. He aquí, yo la arrojo en cama a Tiatira, la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. La tira a la peor, a la peor, a la peor de las iglesias, la más idólatra de las iglesias, la tira a gran tribulación. Ahora fijaros lo que dice el ángel a Juan en el momento en el cual la gran multitud entra en salvación. Apocalipsis 7, versículo 14. Vamos a leer el versículo 13 primero. Versículo 13. 7:13 dice: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido de la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Ay, 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 ay. ¿Qué hace Dios con la peor de las iglesias? ¿Qué hace Dios con los mayores idólatras? ¿Qué hace Dios con aquellos que han alzado sobre la fundación que es Cristo con paja, con imágenes de oro, con imágenes de plata? ¿Qué hace? Los entrega a qué? A una tribulación como nunca antes ha ocurrido. Una tribulación enorme. ¿Saben qué? No solo el dinero, no solo el dinero revela el carácter. No solo la fama revela el carácter. La tribulación revela el carácter. La tribulación revela el carácter. El único japonés que fue salvado del Titanic. Cuando llegó a Japón,
lo repudiaron. Japón, el gobierno japonés puso un comunicado nacional pidiendo disculpas al mundo porque ese japonés fue salvo. Porque como japonés no le salía mucho vello en la cara y cuando gritaron en el Titanic mujeres y niños primero, el único japonés se vistió de mujer y se metió en una de las barcas para salvarse. La tribulación revela de qué estamos hechos. Una gran tribulación revelará de lo que estamos hechos. El ministerio de la iniquidad que trabaja en nosotros será revelado. Pero fijaros lo que acaba de decir. En 1 Corintios 3:15 dice, la obra de esa persona será completamente consumida por el fuego. El fuego, la tribulación, lo revelará. Ese fuego la consumirá toda esa obra, todo ese ministerio de iniquidad. ¿Y qué le pasará a él? ¿Quiénes son estos? ¿Quién es esta multitud que nadie puede llegar a contar? Estos son los que han pasado por la gran tribulación. Ay, 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 ay. Último versículo de hoy. Malaquías 4. Malaquías 4. Es el último capítulo del Antiguo Testamento. Porque aquí, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Sabemos qué día es ese. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y los dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en las alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza, ¿dónde? Bajo las plantas de vuestros propios pies. No serán cenizas en un monte allá lejano, no, son cenizas bajo vuestros propios pies. ¿Sabes por qué serán cenizas bajo vuestros propios pies? ¿Quién te librará de este cuerpo de pecado, amigo? ¿Quién te liberará? Si el Señor se pasa todo un sermón del monte diciéndonos no mires el pecado de otra persona, no mires la paja de otra persona, entonces ese impío que estará bajo mis pies es otra persona. ¿O soy yo? ¿O es la cizaña en mí que nunca, que se presentó como alternativa al amor de Dios? Con el razonamiento humano, con la teología humana, con la imposición humana, con mis deseos humanos, con mi esclavitud de la carne, con las cosas que quiero decir y no acabo diciendo, con las cosas que digo y me arrepiento 1000 veces de haberlos dicho, etcétera, etcétera. Ese que se va a quemar será como estopa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sabéis lo que es la estopa? La estopa es lo que queda de la planta del lino. La planta del lino, tú sacas la planta del lino y la empiezas a pelar y pelar y pelar y pelar y secar y pelar. Y acabas con estopa. De la estopa se hacen las cuerdas. Pero ¿sabes qué queda cuando has quitado la estopa? Queda el lino. Las vestiduras de lino. Es lo que queda cuando le quitas la estopa.
La estopa y el lino salen de la misma planta. Es la misma planta, pero dos en ella. La estopa y el lino. Del lino sacas los vestidos blancos de la justicia de Jesús. Con la estopa se hacen cuerdas. Esas cuerdas que te han mantenido en la esclavitud del pecado todo este tiempo. En la antigüedad, las cuerdas se hacían con estopa. Y cuando los 3 hebreos estaban en el horno, en Daniel 3, entraron atados con cuerdas. Lo único que se quemó fueron las cuerdas de estopa, para que ellos brillaran, salieran de ahí brillando como el sol. Esa estopa es tu cizaña. Es el lino, es el plan de Dios por el cual te ha predestinado a ti para salvación. Os dejo con las palabras del Señor. Cuando crea el mundo con una serpiente dentro y un árbol del bien y del mal en medio del jardín, tranquilo. Todo está bien. Tranquilo. La cizaña y el trigo. 2 personas en ti. Que se queme la cizaña. Que se queme ese hombre. No puedo esperar a que se queme. Que venga el Señor con fuego. Que se queme. Porque Él ha venido a cumplir un ministerio. Y es el de liberar a todos aquellos que están cautivos. Que queme la cizaña, que queme la estopa, que queme el oro, que queme el Bitcoin, que queme todo. Para que brillemos. ¡Ey! Que venga la tribulación. Chiquillos. Que venga la tribulación. La necesito. La necesito. Porque lo único que va a exponer a mí es ese inocuo, ese miedoso, ese orgulloso, todo eso, ese que se terroriza con esto, con las inseguridades, eso es lo único que va a exponer. Que venga la tribulación. Oh, el Señor es un fuego consumidor, más caliente que el horno de Nabucodonosor. Vamos a cerrar con una oración. ¿Cuántos de ustedes han tenido ahora una representación un poquitito diferente a la cizaña y al trigo? Ok. Ahora, hay más parábolas, claro. Pero el mismo Dios. Ok. Vamos a cerrar con oración. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, porque cuando nos hiciste, ya no solo en el vientre de nuestras madres, sino como semilla en los lomos de Adán, tú pusiste en él lo más puro de tu creación. Y esa pureza, blanco, ha sido mancillada por el pecado, ha sido mancillada por esa serpiente que ha ido poniendo en nosotros los miedos, las angustias, la sed de venganza, la arrogancia, el orgullo, la mentira, etcétera, 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 etcétera. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos dices hoy, tranquilos, está todo bien. Yo he empezado la obra y yo la cumpliré. Yo he sembrado y yo recogeré. Sembré para mí y para mí será recogido. Gracias, Señor. Ven, Señor Jesús. Amén. Muchísimas bendiciones. Nos vemos en la próxima.
Amén. Bendiciones para todos. Hola, Dios bendiga desde República Dominicana. Desde Colombia, un abrazo. Desde Extremadura. De Colombia para el mundo. Colombia. Colombia, que iba a Colombia. Feliz sábado para todos desde España, Coruña. Muy buen mensaje, la verdad que es una bendición pensar que nuestro hombre de pecado se va a quemar y que todos vamos a ser salvos. Los valencianos se van a poner, vamos, porque va a ser la falla más grande de todo el mundo. No, Manu, ya se encargará Dios, ya, tú tranquilo. Todo está bien. Exactamente.